Las muertes de los famosos siempre traen con ellas cierto aire de misterio, cierta incertidumbre, más que todo cuando son famosos muy jóvenes o cuando mueren en situaciones un tanto extrañas. Se llega a pensar que hay famosos que fingen su muerte. ¿Para qué? Algunos podrían hacerlo para disparar sus ventas, y es que es bien sabido que cuando una persona famosa muere, de forma extraña sus fans se llegan a multiplicar, tienen muchísimas más ventas en sus películas y en sus discos, y todo el mundo habla de ellos. Muchas otras personas creen que hay ciertos famosos que han fingido su muerte para alejarse de un mundo tóxico, de un ambiente que los tenía atrapados y del cual tenían que salir lo más rápido posible. Hay otras personas que creen que los famosos sí mueren, pero que no mueren por circunstancias realmente naturales, o además de eso por accidentes, por sobredosis o por cierto tipo de cosas que pueden suceder en la normalidad. Hay gente que cree que muchos famosos son exterminados por un control mental. La muerte de Amy Winehouse encierra estas tres posibilidades, y es que fue tan misteriosa y además de eso tan repentina que dejó a todos en shock. Hoy vamos a repasar un poco de la vida de esta cantante, que no ha sido nada fácil, y además de eso veremos algunas teorías que envuelven a su fallecimiento. Vamos a verlo. Amy Winehouse nace el día 14 de septiembre de 1983 en Londres, Reino Unido. Nace y crece en un pequeño suburbio del norte de Londres llamado Southgate. Ella crece en el seno de una familia judía que tiene grandes influencias en el jazz. Es más, su padre Mitchell, que era un conductor de taxi, le cantaba desde pequeña todas las canciones de Frank Sinatra. Esto tuvo una gran influencia en la carrera de Amy, ya que se sabía todas las letras que venía aprendiendo desde el preescolar. Además de su padre, ella vivía con su madre Janice, que era una farmacéutica, y tenía un hermano mayor llamado Alex. Sus padres se divorcian cuando la chica tiene apenas 9 años. La ausencia de su padre empieza a resentirla desde ese momento. Su madre toma y la inscribe en la escuela de arte local, y es aquí que Amy empieza a descubrir un mundo increíble para ella. Y es que según sus profesores, la chica era un fenómeno completo. Demostraba una gran presencia en el escenario y tenía una chispa interior que desde sus cortos años ya se podía ver. Se vaticinaba que iba a ser una estrella total. Y así fue, tuvieron mucha razón. Los años pasan y la chica sigue yendo a la escuela normalmente, asiste a sus clases de arte después por las tardes y tiene sus amigos como cualquier chica normal. Es a los 16 años que empieza a salir con un músico, con Tyler James. Este toma un demo de Amy y se lo entrega a su manager. Es aquí que inicia de manera fuerte su carrera musical, y es que el manager de Tyler queda completamente impresionado con la voz de la chica y decide empezar un camino para representarla y llevarla a donde, según él, tiene el éxito seguro. El 20 de octubre de 2003, Amy saca su álbum debut titulado Frank, esto en un homenaje a su gran ídolo Frank Sinatra. Obtiene muchísimas críticas positivas y fue un álbum realmente exitoso de manera comercial en el Reino Unido. Además de eso, obtiene su primera nominación a unos premios, a los premios Mercury Prize. Un año después, en 2014, mientras está probando ya las primeras mieles de la fama, Amy conoce a un hombre que le va a cambiar por completo la vida. Un hombre que va a marcar en ella una gran etapa y que va a tener gran repercusión en todo lo que ella haga. Era 2004 cuando ve en un bar al señor Blake Fielder. Ella se enamora perdidamente y, aunque ambos tenían pareja al momento de conocerse, la atracción era tan grande que deciden dejar a sus parejas en el momento para poder ellos iniciar una relación. Una relación que empieza a ser bastante tormentosa. Una relación que deja bastante dañada a Amy, y es que este señor Blake la empieza a meter en el mundo de las drogas fuertes. Si bien Amy confiesa que ya antes de conocerle había probado marihuana y hachís, ella nunca se había metido en el mundo de la cocaína, la heroína o el crack. Y es con Blake que empieza a probar esas drogas. Blake no es una monedita de oro y a nadie le agrada. Y es que la verdad tampoco es un chico que se represente por sus buenos actos. Poco después decide dejar a Amy para volver con su exnovia.
obviamente la chica queda completamente destrozada, y es que nos tenemos que poner en su lugar. Está saliendo con una persona que te mete a un mundo tan denso como el de las drogas. Podría ser que para agradarle a él, ella empezara a probarlas, y un día de la nada decide dejarte y regresar con su exnovia. La verdad es que quedó devastada después de la ruptura, y todo eso se pudo ver reflejado en sus presentaciones. Amy empieza a tomar pastillas antidepresivas, experimenta cambios de humor muy violentos, y además de eso empieza a tener bulimia, por lo que su aspecto se va viendo cada vez peor. Empieza a bajar muchísimo de peso debido a su problema alimenticio. La gente, los tabloides empiezan a hablar. Hay que rescatar a Amy y alguien tiene que hacerlo lo más pronto posible. Es en este momento que piensan que puede entrar a rehabilitación, pero su padre dice que ella está bien, que no lo necesita. De aquí sale una frase muy famosa de su canción Rehab: si papá dice que estoy bien, no lo necesito. Es así como Amy plasmaba las palabras de su padre en una canción. Pero las cosas empezaron a mejorar, y es que en 2006 ella empezó a hacerlo mejor. Empezó a dejar de drogarse, y además de eso empezó a comer un poco más sano. Es en este año que lanza su disco Back to Back. Creo que es un disco que todo el mundo conoce, y son canciones que absolutamente todo el mundo más de alguna vez ha escuchado. Con este disco ella consigue 6 nominaciones a los premios Grammy. No gana todas, pero sí que gana 5. Canción del año, grabación del año, álbum del año, mejor artista nuevo. Es así como Amy empieza a escalar y empieza a consolidarse como toda una celebridad en el mundo de la música. Algo que no todos logran hacer, y ella a su escasa edad ya está haciendo. Está rompiendo los récords, está rompiendo las ventas y se está llevando todos los premios que se puede llevar. Pero dentro de este triunfo y dentro de toda esta fama, había una chica que no se sentía nada bien. Y es que esto suele pasar muchas veces con la gente que triunfa mucho. Empiezan a sentirse cada vez más solos, y cada vez les cuesta más confiar en los demás. Empiezan a aislarse en ellos mismos, y no creo que sea algo que le haga bien a nadie. Y el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, y Amy nos da una lección de esto en 2007, cuando vuelve a caer en los brazos del señor Blake. Unos meses después se casan en una ceremonia civil en Miami. Es aquí que la pareja empieza a experimentar también cada vez más con drogas muchísimo más fuertes. El punto de caída viene cuando salen de un hotel y son fotografiados en Londres. Blake tiene heridas en la cara y Amy tiene heridas en el pie. En una entrevista después de la muerte de Amy, se sabe que Blake en ese incidente rompió una botella con la cual se lastimó la cara. Amy, en cierto punto, por sentirse igual que él, se lastima ella misma con la botella. Esa es la versión de Blake. La verdad nunca la sabremos, pero nos vamos a quedar con eso. Y es que Amy trabajaba muchísimo. Ella salía de giras, daba conciertos, mientras el señor Blake era el que conseguía las drogas y el alcohol. En agosto de ese mismo año, Amy estaba tan mal que tiene que cancelar una serie de shows en el Reino Unido y en el resto de Europa. Ella dice que está agotada y que además de eso se siente enferma. La familia hace todo para que Amy regrese a rehabilitación, pero no tienen éxito. El punto de quiebre de todo y el declive viene cuando sale un video de Amy consumiendo crack. Su esposo Blake confiesa en ese momento que obviamente no podía haber sido él, porque él se encontraba en la cárcel en ese entonces. Estaba esperando juicio. Pero sí que fue uno de sus amigos quien grabó a Amy y vendió la exclusiva a un tabloide de Londres llamado The Sun. Amy tenía que presentarse en los Grammys de ese año, pero las cosas empiezan a ponerse un poco tensas en su carrera. ¿Será que Estados Unidos, siendo tan conservador y siendo tan moralista, aceptará que la chica vaya a cantar a lo que podría ser, o bueno, lo que es la ceremonia más grande de premios de la música? Blake está en la cárcel y necesita un abogado, y empieza a presionar muchísimo a Amy para que se lo consiga. Ella necesita un tiempo, tiene que pensar y poner su cabeza en orden. Si no lo hace, lo más probable es que hay un punto en el que empiece a venirse de picada, y eso lo sabe ella y lo sabe todo el mundo. Se tiene que hospitalizar a Amy de emergencia por una sobredosis de heroína, crack, ketamina y alcohol. Amy le pide el divorcio a Blake,
quien en ese punto desde la cárcel sigue llamándola y sigue siendo bastante acosador con ella. El motivo no era tanto porque necesitara hablarle y estar con ella. Blake necesitaba un buen abogado para salir, necesitaba dinero para que la sentencia no fuera tan dura. Él necesitaba a Amy. Ella decidió darle la espalda y este es condenado a 27 meses en la cárcel. Lastimosamente, Amy es encontrada el 23 de julio de 2011 sin vida en su casa de Londres. Decimos que se encontró sin vida, pero hay muchas versiones que dicen que ella en la ambulancia aún respiraba, aún tenía vida, aunque el guardaespaldas que la encontró dice que le tomó el pulso y que ya no tenía y que además de eso no podía sentir su respiración. Todos los medios se vuelven locos y toda la gente también. ¿Qué le pasó a Amy? ¿Se ha suicidado? ¿Ha sido una sobredosis? ¿Alguien ha entrado a matarla? Y empiezan a venir muchísimas teorías de conspiración para ella. El suicidio se empieza a descartar y se descarta porque la vida de Amy en ese momento estaba siendo una vida bastante feliz. Ella tenía un nuevo novio, el cineasta Rick Travis, con quien decía planeaba casarse, o bueno, esas son las palabras de su madre. Ella dice que habían estado hablando ese mismo día sobre el vestido de novia que Amy usaría en la ceremonia. No hay registros de esta plática, dice que no se dieron a ningún lugar público y que nadie las podría haber reconocido. Solo está la palabra de la madre de la actriz, pero se empieza a descartar esto. Lo que sí se sabe es que Amy parecía muy ida unos días antes de su muerte. 2 días antes ella había dado un concierto en Londres donde no se le veía con su mejor cara. Además de eso, un día antes había salido a comer con su madre y se había caído al momento de entrar al taxi. Parecía ida, en las palabras de la gente, como si ya no estuviera en este mundo. Había muchas alarmas que ver y nadie pudo tenderle una mano a Amy en esta situación. Un vecino dice que escuchó muchos ruidos el día que Amy perdió la vida en la casa de ella. Se dice que se escuchaba un tambor, se escuchaban gritos y además de eso se escuchaban pitidos. Algo que le extrañó muchísimo al vecino, que no quiso revelar su identidad, ya que Amy siempre se había caracterizado por ser una buena vecina, una chica tranquila que no le daba problemas a nadie. ¿Qué era un tambor? ¿Por qué había un tambor en la casa de Amy? ¿Y qué eran los gritos? Se dice que se empezó a escuchar el tambor y los gritos, un poco después de que su guardaespaldas dejara a Amy en casa. Pasaron unos minutos, luego de eso él volvió a entrar y fue cuando hizo la llamada al 911. También se dice que el guardaespaldas la vio esa misma noche viéndose a ella misma en YouTube, escuchando los videos de sus canciones, en un tono un tanto melancólico. Había que esperar los resultados de la autopsia y estos revelarían una verdad muy enorme. Pero antes de revelarlos, iremos a ver otra teoría. Y es que esta teoría no solamente envuelve a Amy, sino que envuelve a muchísimos famosos como son Kurt Cobain y Jim Morrison. Y es que en Hollywood hay algo llamado el Club de los 27. Son una serie de estrellas que murieron a los 27 años, así como Amy, que tenía 27 cuando murió. Y no solamente el Club de los 27, sino que también hay muchos artistas, hay muchas actrices, muchos cantantes que mueren antes de los 30 años. Por ejemplo, Heath Ledger y Brittany Murphy, que murieron pues muy cerca de su 30º cumpleaños. Pero ¿qué sucede acá? Las teorías conspirativas más grandes dicen que hay un control mental en Hollywood y que toda esta gente está siendo controlada. Se aduce que estas víctimas del control mental, cual único objetivo es mover a las masas y llevarlas como borregos, no pueden pasar más allá de los 30 años, porque en ese momento empiezan a tener ataques de lucidez y ya no se les puede controlar de buena manera. ¿Qué empieza a suceder? Que por los ataques de lucidez y por los flashazos de ambas cosas, empiezan a tener ataques de depresión, empiezan a volverse alcohólicos y a meterse en las drogas. Y es algo que si nos ponemos a pensar y dejamos de lado los prejuicios, podría tener muchísimo sentido, ya que la mayoría de personas, o casi todas las que son del Club del 27 y que han muerto antes de los 30 años, lo han hecho por sobredosis, por alcohol, por fármacos o en situaciones muy extrañas. Así que hay que ponernos a pensar un poco en eso. ¿Será que Amy fue víctima del control mental fallido? Nos iremos concentrando en lo tangible, en lo que tenemos. La autopsia revela que no hay ninguna droga en el sistema de Amy cuando murió.
No hay nada que los análisis toxicológicos puedan poner como una sobredosis de algún medicamento o de alguna droga. Lo que sí se sabe es que Amy tenía demasiado alcohol en la sangre, tenía más o menos 30 veces lo permitido para poder manejar. Así que se dice que Amy fallece por una sobredosis etílica. Se cree que Amy amó demasiado a Blake y que esta relación tóxica la llevó a la muerte. Lo que sí también ha despertado cierta indignación en los fans de Amy es lo que su familia hizo después de su muerte. Y es que se puede llegar a pensar que Amy fingió su muerte para que su familia tuviera un beneficio monetario. Y es que decidieron tomar fragmentos de canciones no terminadas de Amy para poder sacar un tercer disco póstumo, el cual fue un fiasco completo y total, aunque sí sacó muchísimas ventas. El padre de Amy, además de eso, se ha vuelto millonario con la venta de un documental de la vida de su hija. ¿Será que Amy fingió su muerte para que su familia pudiera tener una mejor posición económica? Hay muchos otros que dicen que sacaron a Amy de la escena, que la han visto en lugares de Londres, en cafeterías, en cines, en parques. Yo traté de buscar fotografías de esto y la verdad no encontré ninguna, así que más allá de un rumor, no podemos pensar que la chica fingió su muerte para salir de este círculo vicioso de la fama que la tenía atrapada. Díganme ustedes qué opinan de esto, qué pudo haber pasado con esta chica. Si bien es cierto, nos tenemos que poner a pensar en que una relación tóxica, algo que sucede mucho hoy en día, nos puede llevar a la perdición. Seamos hombres o mujeres, tenemos que decidir bien con qué persona vamos a empezar a compartir nuestra vida y de quién nos vamos a influenciar. Porque una persona como Amy, que no bebía, que no fumaba, que no probaba ninguna droga muchísimo antes de conocer a Blake, se pudo ver influenciada por amor, por así decirlo, y terminó con su vida de manera trágica. La verdad es que es una vida bastante triste, sufrió una muerte bastante solitaria y esperemos que al final de cuentas su legado deje algo bueno para las próximas generaciones y que su historia nos ayude a poder pensar un poco más en lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Mi nombre es Lesma, si este video les ha gustado recuerden suscribirse por acá abajo si no lo están y además mis redes sociales están en la caja de la descripción del video, ahí pueden seguirme. Me despido de todos, les mando un abrazo. Adiós.